Buenas noches a todos. Qué bueno todas las personas que se están conectando por acá. Y bueno, primero quiero decirles que tengan una productiva y provechosa semana. Y hoy vamos a tener un entrevistado que para mí es una persona muy especial. Lo conozco desde hace muy poco tiempo, pero hemos hecho una muy buena conexión. Y estoy hablando de Álvaro Muñoz. Álvaro Muñoz es una persona que nació en Venezuela, en Maracaibo específicamente. Él es ingeniero civil, graduado en la Universidad Central de Venezuela en 1975, y él perteneció al cuerpo de oficiales de ingeniería del ejército de la Escuela Militar de Venezuela en 1965. Actualmente Álvaro vive en los Estados Unidos y durante más de 20 años ha estado investigando sobre los diferentes e inéditos homenajes y tributos que se le han hecho o se le han brindado a Simón Bolívar acá en los Estados Unidos. Estos homenajes comenzaron en 1819 y los más conocidos son el bautizar las comunidades con el nombre de Bolívar, que es bien interesante. Producto de toda esa recopilación de muchos documentos sobre estos homenajes, entonces cuando Álvaro decide escribir el libro Bolívar USA, donde muestra todos estos tributos que se le han hecho a Simón Bolívar. Ese libro, por supuesto, de Álvaro está en inglés y ahora próximamente va a estar en español. Entonces vamos a darle a ver la bienvenida a Álvaro por acá. Vamos a ver si nos podemos conectar con él. Por supuesto que sí. Y vamos para hacer esta conversación, esta entrevista muy amena. Para mí va a ser extremadamente importante. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, César. Gracias por la introducción. De verdad que fue Bueno, muy escueta, pero muy completa de todas mis actividades aquí en Estados Unidos. no, definitivamente para mí es realmente un verdadero honor tenerte por acá y que, bueno, nos puedas contar con esos detalles que tú siempre te caracterizas de dar, a tirar los puntos perfectos para la descripción. Y quisiera, por supuesto, comenzar preguntándote cómo se complementa un ingeniero con la historia de Simón Bolívar y los tributos en los Estados Unidos. Es cuestión de química, César. Es cuestión de química. Mientras yo estaba en la escuela militar, aprendimos a valorar al verdadero Simón Bolívar, al hombre que luchó por la independencia de 5 países en Sudamérica y nunca ocupó los países. Él les daba la libertad y se regresaba. Y al final de su vida vemos la tristeza que lo embargó cuando murió por muchos desaires que le hicieron. Sin embargo, él se sintió orgulloso de haber dedicado toda su vida a la libertad de Sudamérica. Qué interesante. Y hablamos un poco de los monumentos a Simón Bolívar y hablemos sobre el de Missouri, en Missouri específicamente, que sé que me hablaste y me comentaste algo, pero quisiera que todas las personas que nos están viendo por acá se conectaran con ese monumento. Sí, cómo no. Yo quisiera ser puntual esta noche en hablar solamente del monumento a Simón Bolívar en Bolívar, Missouri. Nada más que eso nos llevaría a nosotros una hora, pero la voy a resumir un poco menos, dado que las condiciones de tiempo en Instagram son muy exigentes. El pueblo de Bolívar en Missouri se fundó en 1835. Una vez que se hizo una reorganización de los condados del estado. Los condados son lo que para nosotros son los municipios en Venezuela. Los que se hizo la reorganización en Missouri de los condados, se creó un nuevo condado, el condado Polk. Y ese condado Polk se escogió como asiento, como capital del municipio para nosotros. Aquí se le llama asiento del distrito o del condado. Se escogió a Bolívar por ser de una característica muy especial desde el punto de vista geográfico, su ubicación
y su capacidad para desarrollarse y crecer. De manera que en 1835 Bolívar pasa a ser sede del condado de Missouri, el asiento del condado de Polk en Missouri, y a partir de allí comienza el desarrollo que ha tenido hasta la fecha muy grande. Actualmente en Bolívar, Missouri, existe una universidad, eh, eh, existe un high school también, existe un periódico muy importante de circulación regional en el área, existe bancos, comercios muy grandes y existe un sistema de salud con unos hospitales de primera categoría. De manera que este pueblo, con una capacidad que tiene de aproximadamente 12.000 habitantes, tiene un desarrollo geopolítico muy interesante en el área. El pueblo está situado al norte de Springfield, Missouri, y está en la autopista 13, que es la autopista que va de Springfield a Kansas City, en Missouri. Oh, qué bueno. Uh -huh. Y cuéntame, ¿cuándo fue la primera vez, Álvaro, que, porque de alguna forma tú sentiste conexión, ¿no? con Bolívar, pero ¿cuándo fue la primera vez que te interesó realmente, que dijiste, oye, esto lo voy a tomar, ¿sabes?, más en serio? ¿En qué Sí, momento? yo comencé como un hobby, porque uno de mis amigos me dio un pequeño folleto donde aparecían unos homenajes a Bolívar con unos pueblos con el nombre de Bolívar. Eran 5 pueblos, porque era un folleto del año 1946. Claro. De manera que eso me interesó a mí como un hobby de conocer si eso era verdad, que dónde estaban ubicados esos pueblos, que cuántos eran. Y fui acumulando tantos documentos, tanto material, que al final del día yo me dije, tengo que hacer un libro para incluir todos estos homenajes de diferentes índoles que le han dado a Simón Bolívar aquí en Estados Unidos, desde que Simón Bolívar estaba vivo, porque hay que recordar que estos homenajes, como tú lo mencionaste en la introducción, empezaron en 1819. Sí, sí, sí. Perdona que te interrumpa, César, parte de esos homenajes, quiero mencionar, como voy a hablar solamente del monumento a Bolívar en Missouri, quiero mencionar la gran admiración que el presidente Harry Truman tenía por Simón Bolívar desde mucho antes de ocupar la presidencia. Él admiraba a Simón Bolívar, él reconocía los méritos que tenía en haber dado libertad a los países de Sudamérica, y él, como esa razón, él consigue que él era nativo de Missouri, muy cerca de Bolívar. Él nació en un pueblo llamado Independence, cerca de Kansas City. Él tuvo la idea y la transmitió al embajador de Venezuela en Estados Unidos en esa época, cuando él era presidente, el doctor Diógenes Escalante, le transmitió la idea de que él quería tener una estatua del libertador Simón Bolívar en Bolívar, Missouri. La admiración por Bolívar de parte de Harry Truman era muy grande. Por ejemplo, en la Casa Blanca, en su oficina de despacho, en la Casa Oval, en el Salón Oval de la Casa Blanca, Harry Truman tenía un rincón que él lo llamaba el rincón de Simón Bolívar, donde él tenía un óleo de Simón Bolívar y tenía un busto de Simón Bolívar colocados allí en su oficina principal, y él hacía tomarse fotografías con dignatarios o representantes de países latinoamericanos que vinieran a visitarlo a él. Él hacía tomarse una foto con ellos en ese rincón, en admiración a Simón Bolívar, que para esa época aquí en Estados Unidos lo llamaban el George Washington de Sudamérica. ¿Y en ese espacio hay alguna anécdota entre esas personas que se reunieron? ¿Alguna anécdota que tú te hayas enterado? Sí, en efecto, para esa época, en 1945, el sistema de elección presidencial en Venezuela era a través del Congreso Nacional. No habían elecciones directas mediante el voto. Y en ese momento el doctor Diógenes Escalante fue escogido por el presidente Medina Angarita como su sucesor al término de su periodo de 4 años, que lo terminaba en 1945 porque empezó su periodo de gobierno en 1941. Él escoge a Diógenes Escalante. Diógenes Escalante tenía una profunda amistad con Harry Truman y sabía del orgullo que Truman sentía por Simón Bolívar, de la admiración que sentía. Le hizo saber, y
en ese momento Harry Truman, una idea que él tenía desde hace años, le pidió que entre los dos pudieran hacer una estatua de Simón Bolívar en Bolívar, Missouri, como reconocimiento a la lucha libertaria de Bolívar. Por razones que nosotros conocemos, que no quiero ahondarla, el doctor Diógenes Escalante no llega a ser elegido presidente, pero el doctor Rómulo Gallego, una vez que asume la presidencia después de lo que sucedió en el año 45, en el año 48 él es elegido presidente y el presidente Truman, todavía en la presidencia de los Estados Unidos, le pide que por favor le complete la oferta o la aceptación que Diógenes Escalante le había hecho de hacer una estatua de Bolívar en Missouri. El doctor Gallego muy cortésmente le acepta y decide donar, el gobierno venezolano, donar una estatua de Bolívar para Bolívar, Missouri. Qué increíble, qué increíble. Y tú me habías contado en anteriores oportunidades, habíamos hablado un poquitico de esta historia, que me gustaría que la relataras un poquito para que vean ese contenido tan valioso que tú manejas de Diógenes Escalante. Bueno, la historia es un poquito dramática, pero la voy a contar Claro que sí, y eso es parte muy coloquialmente, porque el doctor Diógenes Escalante es escogido por el presidente Angarita, un presidente civilista, a pesar de que él era militar, un presidente civilista, y le había dicho, tú vas a ser el próximo presidente de Venezuela, elegido por el Congreso Nacional de acuerdo a la Constitución, porque era constitucional el nombramiento del presidente, pero yo quiero que tú en tu periodo de gobierno establezcas las elecciones directas y universales para que el próximo presidente, el que te vaya a suceder a ti, sea elegido por votación directa. El doctor Diógenes Escalante le aceptó la propuesta y dijo que la iba a cumplir y viajó de Washington, donde era embajador, a Venezuela, pero antes le había hecho saber al presidente Truman, mira, me han nombrado presidente de Venezuela, voy a estar allá, voy a asumir el mandato presidencial y vamos a cumplir la promesa de hacer una estatua de Bolívar en Missouri. El presidente Truman lo envía, por dada su profunda amistad, lo envía en el avión presidencial de los Estados Unidos, lo que conocemos ahora como el Air Force 001, lo envía para Venezuela en su avión oficial. El doctor Escalante llega a Venezuela, comienza a hacer el proceso para en un periodo de 3 meses ser elegido como presidente por el Congreso Nacional, pero lamentablemente por defectos de su salud, él se vuelve loco. Pierde totalmente el control de sus actos y es diagnosticado con una esquizofrenia severa y lo vuelve loco. El presidente Truman se da cuenta de la situación en que su amigo se encuentra en Venezuela y le vuelve a enviar el avión a Venezuela para que lo recoja y lo interne en una clínica privada en Miami, donde en el año 1963 Diógenes Escalante, sin recuperarse de esa enfermedad de locura, falleció. De manera que ahí demuestra la gran amistad, el gran cariño que ambos se sentían. Mira, Álvaro, ¿y cómo se llamaba el avión que mandaron a buscarlo? Ok, ese avión, que tú lo disfrutaste mucho cuando te lo dije, ese avión, por cuestiones del destino, ese avión se llamaba la Vaca Sagrada. Y por cuestiones del destino, cuando lo desincorporan como avión presidencial en Estados Unidos, el avión lo ponen en venta y el presidente de Venezuela de esa época, Marcos Pérez Jiménez, lo compra y lo utiliza como el avión presidencial de él durante su periodo de gobierno. El 23 de enero de 1958, cuando el presidente Marcos Pérez Jiménez, el general Pérez Jiménez, huye de Venezuela en la madrugada hacia República Dominicana, él viaja en la Vaca Sagrada y fue un titular muy grande en los periódicos venezolanos. Marcos Pérez Jiménez huye en la Vaca Sagrada. Era por casualidad aquel avión que era de Truman, aquel avión que llevó a Venezuela a Diógenes Escalante para ocuparse de la presidencia y aquel avión que fue a buscar a Diógenes Escalante en Venezuela cuando tuvo el problema de salud para trasladarlo a Miami e internarlo en una clínica privada. Cuestiones del destino, mira, coincidencia. Pero qué increíbles pasajes de la historia que a veces muchas personas no conocen o que a veces conocen, pero no se refieren. Es cierto, es cierto.
porque no están registrados en los libros de historia. Así es. Se quedan como anécdotas, pero es historia real. Historia, definitivamente. Historia real, Y definitivamente. también quisiera que nos hablaras un poco sobre esos actos realizados, la inauguración de la estatua del 4 y del 5 de julio de 1948. Ok, lo venía contando. Entonces, el presidente gallego asume la responsabilidad de cumplir con la promesa de Diógenes Escalante y le ofrece, le dona al pueblo de Bolívar una estatua y ellos acuerdan, el presidente Truman y el presidente gallego acuerdan ir el 4 y 5 de julio de 1948, ir hasta Bolívar, Missouri, para hacer unos actos, no solamente ir a develar la estatua nada más, porque significaba un esfuerzo muy grande de ambos irse hasta ese pueblo que estaba en el medio de la nada en el año 48, acuerdan celebrar una serie de actos el día 4, que es la independencia americana, y el día 5, que es la independencia venezolana, o el día de la independencia de Venezuela. Es primera vez en la historia en Venezuela que un presidente en ejercicio en Venezuela está fuera del país durante los actos del 5 de julio, porque los 5 de julio protocolarmente el presidente abre el arca donde está depositada el acta de la independencia y hacen un protocolo en la mañana y luego ahora acostumbran a hacer un desfile militar, que no se hacía en aquella época, pero el presidente acostumbraba a hacer unas actividades protocolares con motivo de la celebración del Día de la Independencia de Venezuela. Ese día, Rómulo Gallego estaba en Bolívar, Missouri, en el año 1948, develando la estatua de Bolívar que él había donado al pueblo. Qué increíble esa historia. Y también quería hablar de los actos para la celebración de los 50 años de inaugurada la estatua Sí, cómo no, cómo no, yo te puedo nombrar, pero déjame terminar un poquito, que en los días 4 y 5 de julio se celebraron diversas actividades relacionadas con la inauguración de la estatua. Ok. El presidente gallego viaja de Venezuela a Washington, allí el presidente Truman recibe a gallegos y los dos viajan a Springfield, Missouri, en el año 48, un pueblo que está como a 40 millas al sur de Bolívar. Y en Springfield, Missouri, que tenía un buen aeropuerto, el pueblo de Bolívar no lo tenía, por supuesto, ahora sí lo tiene un aeropuerto muy bonito. Ya eso de no lo vas a dar ahora. Es correcto, sí. Ellos viajan de Springfield, Missouri, hasta Bolívar, Missouri, por tren. Y llegan muy temprano, el 4 de julio, y son recibidos por el gobernador del estado de Missouri y el alcalde de la ciudad de Bolívar. Hay un acto protocolar muy bonito, hay fotos en el libro que está acompañada de fotos de la época. Hay fotos donde el alcalde de la ciudad le entrega las llaves de la ciudad al presidente Truman y al presidente Gallego como un acto de reconocimiento a dos importantes figuras que visitan ese pueblo. Ese día, 4 de julio, se celebran actividades propias del verano en Estados Unidos, pues era pleno verano, calor sofocante, lo narran todo. Yo tuve la ocasión en el año 2010 de invitar, porque hice un documental, sí, invitar a algunos vecinos del pueblo de Missouri que estuvieron presentes en la inauguración de la estatua ese año 48, el 4 y 5 de julio. Asistieron 6 personas. La Cámara de Comercio de Bolívar, Missouri, me ayudó mucho en esto. Me organizó un salón especial para yo hacer la filmación y esas 6 personas contaron en vivo todos los recuerdos que ellos tienen de ese año 48. Increíble. Ya las personas estaban sobre los 70 años y 80 años de edad cuando yo los entrevisté y ellos todavía recuerdan y me dio mucha satisfacción. Por ejemplo, una señora, desde que entró al salón para que le hiciéramos la entrevista, traía un trajecito de niña de 7, 8 años, traía un trajecito en la mano. Y yo le pregunté, señora, ¿y ese traje por qué usted me dice? Es con este fue que yo desfilé en el año 48. Qué increíble. Y la señora me dijo, este trajecito lo usó mi hija en desfiles también en el pueblo y recientemente lo acaba de usar mi nieta también y se ve en perfectas condiciones, ella lo tiene guardado desde el año 48. Qué increíble, ¿verdad? Qué increíble. Muy increíble ella. Y nativos americanos, o sea. Americanos totalmente, allí en el Bolívar, Missouri yo no llegué a ver a ningún latinoamericano.
Todos eran americanos, Claro. americanos. Pero ellos tenían recuerdo y me decían dónde habían estado. Fuimos al pueblo y por aquí pasó el presidente, aquí se puso la tribuna principal, aquí cruzaron y llegaron. La estatua está situada en el Parque Newhart. Ok. ¿Ok? Y ellos me explicaron todo, tenían vivos recuerdos del año 48, personas de 70, 75, 80 años de edad, contándonos a nosotros lo que había sucedido ese día en el año 48. El gobierno venezolano Ujú. tuvo la idea muy especial de llevar a unos músicos venezolanos, profesores de joropo, para enseñar a bailar joropo a las damas, a las muchachas del pueblo, porque hubo un acto cultural donde esas muchachas americanas que no tenían ni idea lo que era el joropo ni lo que era la música venezolana fueron entrenadas por profesores venezolanos y hicieron un acto cultural en el Teatro del Pueblo y ellas bailaron joropo. Yo fui a entrevistar a una señora que me pidió, por favor, entrevísteme en la casa porque tengo un problema de rodilla y no puedo caminar. Y nos mostró el traje de joropo con que ella bailó esa noche. Qué increíble. Es increíble. El museo de Bolívar, Missouri, tiene una gran área del museo, puros recuerdos de la inauguración de la estatua. Tiene telegramas que el gobierno venezolano le enviaba a la ciudad diciendo, enviamos en el barco tal, en tal fecha, 5 cajas conteniendo los trajes de joropo, conteniendo esto, conteniendo un cuatro, conteniendo una arpa, todo para que lo guarden, para que cuando lleguemos esté allí guardado. Y se enviaba en barco. Mira, por aquí Sea López te está mandando saludos de Salt Lake City. Él es el presidente de la Sociedad Bolivariana de Estados Unidos. Un saludo cordial, Carlos. Muchas, Gracias por estar presente. qué bueno. Mira, Sí. y ahora cuando tú comparas, o sea, cuando tú ves todos esos pasajes de la historia y comparas que has ido, no sé hace cuánto tiempo, pero has ido quizás recientemente, y ¿qué encuentras? ¿Qué encuentras cuando comparas la historia con lo que ahora? Muy interesante tu pregunta, porque cada vez sienten más simpatía, más admiración por Simón Bolívar y sienten más atracción por comunicarse con venezolanos. Qué importante. Ellos cuando saben que uno es venezolano y que está en el pueblo investigando, como lo hacía yo en cada uno de los pueblos, yo iba hasta allá, pero yo los visité todos, cada uno de los pueblos, sentían que era uno venezolano y ellos sentían una admiración, qué bueno, nosotros queremos tener más relación con ustedes, nosotros queremos tener intercambios comerciales, no, perdón, intercambios culturales, nosotros queremos tener libros de historia de ustedes, de la historia de Bolívar y muchas cosas que ellos tienen sed de conocer sobre Simón Bolívar. Claro. Y Quería continuar con las actividades desarrolladas. Otra de las actividades que se desarrolló fue que durante la inauguración de la estatua, el día 5 de julio, hubo un desfile maravilloso. Yo tengo un video de la época que lo conseguí en la biblioteca del presidente Truman. oh, wow. Después que en Estados Unidos hay una tradición que después que la persona entrega el mandato presidencial, por orden oficial se le hace una biblioteca donde se recopilan todos sus documentos, todo lo que está relacionado con ese expresidente. La de Harry Truman está en Kansas City, Missouri. Allí está la biblioteca. En esa biblioteca yo conseguí un video muy inédito de todo lo que esos 2 días sucedieron en Bolívar, Missouri. Solamente que está en blanco y negro, está silente y está muy rápido. No quise modificar el formato. Claro. ¿Y qué más o menos, qué encontraste en ese video? O sea, Bueno, todo el pasaje. imagínate que yo llevé el video a estas personas que estuvieron presentes durante el acto de inauguración de la estatua y cuando ellos no lo conocían, cuando yo se los pasé, ellos se quedaban asombrados. Mira, esa persona, esa niña que te hizo soy yo. Me dijo una señora, la señora Rosa Rowe, me dijo, esa soy yo. Y este señor que está al lado, el doctor que atendió a mi mamá en el parto cuando yo nací, me dice, y ella asombrada que ese video existiera, ella pequeñita y todos ellos muy niños, porque estaban en los colegios cuando hicieron el desfile.
los que claro. asistieron, las 6 personas que asistieron. Y todos ellos me comentaban un detalle muy curioso. Ese Bueno, pueblo está en el medio de la nada y ellos me decían que lo que nunca olvidarán es que durante el desfile para la inauguración de la estatua, que comenzó en un punto de la ciudad y terminó en el parque, el desfile donde estaba allí la tribuna presidencial, estaban los 2 presidentes allí, el desfile contó con un desfile aéreo de la Fuerza Aérea Americana y ellos se quedan asombrados por el ruido que esos aviones causaban, porque eran 26 aviones de la Fuerza Aérea, orden presidencial, estaba el claro, presidente allí, para claro. que desfilaran por la inauguración de la Estatua de Bolívar. Ellos dicen, ese ruido es inconfundible, no lo olvidaremos nunca, el ruido que causaban los aviones al pasar volando bajo allí, en vuelo rasante. Qué increíble, qué increíble. Muchas anécdotas muy bonitas, muy interesantes. Anécdotas de esa época Ajá, que definitivamente enriquecen toda la historia, ¿no? Y sí, cómo no, claro. Esa es la verdadera historia, así es, así porque es. lo que se escribe se saca Pero con son, pinza. claro, pero son pasajes inéditos. Mucha gente Sí, totalmente, totalmente inédito. encuentra, ¿no? Pero no pueden ser parte de un libro de historia, porque entonces ese libro de historia, en Sería vez de gigante. tener 200 páginas, tenías que tener 1000 páginas. Se hace prácticamente imposible para su lectura. Pero a través tuyo, ¿verdad? Y con esta conexión que estamos haciendo, vamos a conocer todos esos detalles sin tener que correr el libro, Ah, ¿verdad? bueno, Entonces, indudablemente, porque son vivencias mías, son vivencias. así es, Sí, así es. son vivencias que he tenido en esos pueblos. Por ejemplo, a Bolívar, Missouri, he ido 6 veces. Wow, La wow. última vez que yo fui a Bolívar, Missouri, fue cuando edité el libro en inglés y Mm. se lo llevé de regalo al alcalde. El alcalde de la ciudad es un médico cirujano de corazón muy bueno que está ejerciendo en el hospital. Y para yo conseguir una cita con él para darle el libro, la secretaria de él en la alcaldía, porque él es el alcalde del pueblo, la secretaria me dijo, él viene solo para acá cuando tiene reuniones que sean muy importantes. El resto las atiende por teléfono. De manera que él le acaba de dar a usted una cita para dentro de una hora para que lo vea en el hospital donde él está atendiendo pacientes. Y yo me senté como un paciente a esperar que saliera el paciente anterior y la secretaria me dijo, la secretaria del médico, no la secretaria de la alcaldía, la secretaria del médico me dijo, ahora pase usted, señor Muñoz. Cuando yo pasé, ya él sabía que era yo, nos saludamos muy cordialmente, le regalé el libro y me hizo una oferta. Él me dijo, mira, te voy a hacer una oferta, quiero que te vengas a vivir a Bolívar, Missouri, Wow. porque para nosotros es un orgullo que el autor del libro Bolívar USA, donde narra todos los homenajes a Bolívar en Estados Unidos, para nosotros es un orgullo que viva aquí. Yo le dije, ok, yo le acepto la oferta. Cuando yo deje de trabajar, yo me vengo, me miró y me dijo, mira, pero tú todavía estás trabajando. Y le digo, indudablemente, yo estoy trabajando y no pienso retirarme. Bueno, pero cuando se retire, viene a vivir aquí porque la oferta sigue en pie, me decía él. Son personas muy agradables y les encanta mucho que alguien de tan lejos como nosotros los venezolanos se preocupe por hacer un acercamiento con estos pueblos que sirvieron para darle nombre permanente a Bolívar en Estados Unidos. Porque es Así, un nombre que no va a desaparecer nunca. Es definitivamente. un, sí. Y hay tantas cosas, bueno, cuando hemos conversado yo siempre me enriquezco con todo lo que tú me cuentas, pero por ahí hay cosas tan anecdóticas y no sé si las tocamos en este punto, las dejamos para otro momento, pero como No, está... no, la podemos tocar ahorita rápidamente. No, ¿cómo estamos de tiempo? Tú me dices. No, 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 bueno, tú sabes que yo me pego contigo, pero no te Pero preocupes, tenemos, lo organizamos bien, pero quizás, tenemos que respetar a los amigos que nos están mirando que así tienen es. otras cosas que hacer, indudablemente. Pero Pero veo que eh, la gente está súper conectada. Mira, mira, Mirza Muñoz, es que él es un libro ambulante Bolívar. Saludos desde La Guaira. O sea, por aquí están escribiéndote 50.000 cosas. muy bueno, muy Con los bueno. venezolanos. A mí me encanta y quiero hacer una observación. Me he dado cuenta que cada vez los jóvenes se interesan más por la historia y eso es muy bonito. Así es. Eso es muy bonito porque la historia no es de nosotros, los adultos ya contemporáneos, los de la tercera edad. La historia tiene que empezar desde la niñez, Así es. porque el que no conoce la historia
para construir hay que conocer la historia. Hay que conocer la historia, indudablemente. Así es. Bueno, Mira, quería continuar con estas actividades. Estas actividades se desarrollaron al final, la famosa parrillada, el barbecue americano en el parque, ok, para todas las personas que asistieron, ofrecida por el presidente de los Estados Unidos. Ellos dijeron que fue una maravillosa velada de bebidas y de comida para celebrar la inauguración de la estatua. Ellos se fueron muy complacidos, se regresaron cada uno a su rutina diaria de presidente, uno en Venezuela, el otro en Estados Unidos, pero quedó grabado para siempre en Bolívar, Missouri, allá en el medio de la nada. Como me dijo, yo fui a filmar ese documental, esa entrevista que le hicimos a esas 6 personas con un gran amigo mío de Indiana, él vive en Indianápolis, Marco Domínguez con su hijo, y él miró la estatua y me dijo, Álvaro, mira, se me paran los pelos de punta cuando yo veo que en el medio de la nada hay una estatua de Simón Bolívar. ¿Cómo lo quieren? ¿Cómo lo admiran? Es una expresión muy espontánea que él me hizo que no se me olvida. mira, Del Tank dice, saludos desde Charlotte, North Carolina. Excelente historia y anécdota. Felicitaciones a ambos por esta iniciativa. Bueno, saludos. Muchas gracias, muchas gracias. Y gracias por estar viéndonos. Gracias por disponer un poquito de su tiempo para vernos. Qué bueno. Que hace falta. Ajá. Saludos de Caracas, familia Valecillos, Sandrea. Saludos para Andrea y para Víctor. Tan importantes noticias, por aquí Cocomagia. Y bueno, a todas esas personas que se están conectando, que se han conectado con nosotros, de verdad que bueno, esto lo vamos a hacer ahora, Álvaro, como un punto de encuentro para la historia a través de la plataforma Orlando Time News. Seguro. De seguro que mi familia, mi esposa, mis hijos, mis nietos, mis hermanos, todos están viendo. Bueno, igual que la familia mía, bueno, aquí está mi papá conectado y varias personas. Qué bueno, qué bueno. Ok, para continuar, después que se terminaron todos los actos, 50 años después, para la celebración del 50 aniversario de ser inaugurada la estatua, el gobierno venezolano en el año 1998 envió una comisión al pueblo para recordar esos 50 años de creada o de inaugurada la estatua. Fueron unos actos muy sencillos. Yo tengo toda la información de ellos, tengo fotos y todo, unos actos muy sencillos de autoridades. Vino el señor embajador de Venezuela en Estados Unidos, el cónsul correspondiente al estado de Missouri, y celebraron allí en el pueblo los 50 años de haber sido, nosotros le decimos develada, en Estados Unidos se le dice inaugurada la estatua. Correcto. Sí. Y tú te has enterado, y esto es una pregunta que quizás no viene al caso, pero del tema del mantenimiento de la estatua, de estas estatuas, que sé que hay en varios sitios, pero... Sí, lo más importante, por ejemplo, mantener permanentemente en buen estado de presentación las 2 banderas, porque la estatua tiene la bandera de Estados Unidos y la bandera de Venezuela permanentemente, las 24 horas del día. Correcto. Hay una organización dentro del pueblo que lo dispone o la dirige la alcaldía del pueblo, encargada de que cuando las 2 banderas están en malas condiciones debido a la lluvia, al sol, todo el deterioro por la naturaleza, ellos la cambian. Claro. Ellos la cambian. Bueno, ellos se preocupan mucho, el parque lo mantiene muy bonito, la estatua la mantiene muy bonita. Hace un par de días en el Holiday, uno de mis amigos que vive en Texas me dijo, Álvaro, voy a ir a este Holiday a Bolívar, Missouri. Y de allá me envió una foto y me envió fotos de la estatua y yo la vi que está en buenas condiciones. Sí. Fue a visitarla. Hay que cuidarla con el apoyo, así sea un apoyo moral, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Lamentablemente hay ¿cómo se llama? Un gap, una brecha de 20 años que no ha habido ninguna, y mejor que no la haya, relación del régimen venezolano con estos pueblos. Ellos saben, yo les he dicho, no quiero hablar de política, les digo yo a mis amigos en todos los pueblos, pero ustedes dicen, sí, nosotros sabemos por qué, no importa, cuando vengan tiempos mejores vamos a cambiar de actitud. Ellos conocen. Así será. Pero no ha habido ninguna. Ellos bolivarianos porque les gustan los bolívares. Por eso que son bolivarianos. Porque les gustan, y ahora les gustan los dólares también. Pero no ha habido ningún interés, ninguno. El
Bolívar, Pensilvania, celebró los 150 años de fundado y me invitaron a mí para que fuera. Uno de mis amigos en Citgo le dijo al vicepresidente de Asuntos Públicos, mira, Álvaro Muñoz va a ir allá, ¿por qué no va alguien de Citgo? El hombre ni por enterado se dio y yo le dije a mi amigo, mejor déjalo porque yo no quiero andar con malas compañías. Claro. Así es, preferible Y, solo, así es. sí, eso es verdad. Álvaro, mira, bueno, estamos llegando ya al final de esto y vamos a dejar para otra entrevista, otra conversación contigo, pero no sé si tienes algún punto que tú Sí, quieras. sí, tú lo mencionaste y yo hice Sí, un brinco allí, que si había alguna curiosidad. Yo tengo unas curiosidades muy bonitas del pueblo. Por ejemplo, en Estados Unidos es una tradición que a los equipos deportivos de los high school, los liceos y de los college o universidades para nosotros, los nombres de esos equipos deportivos sean nombres de animales o nombres de personajes mitológicos. correcto. Los Lions, los Tigers, los Trojans, ¿verdad? Pantera. En las Panteras. En Bolívar, Missouri, el equipo deportivo del high school se llaman los Libertadores. Oye, The wow. Liberators, The Liberators. Son los libertadores. Y tú los ves jugando fútbol americano, los ves jugando básquetbol, los ves jugando béisbol y les ves con orgullo en su camiseta el nombre en círculo de Liberators y Simón Bolívar al frente montado a caballo. Es un orgullo para nosotros. Es Claro, inédito, nadie ha visto eso. no Yo sabía. llegué a verlo. A mí me invitaron a un juego de basquetbol en el high school esa noche y disfruté no tanto por ver el juego de basquetbol, por ver esa camiseta que decía los Libertadores. Libertadores, Esa claro. es una curiosidad muy importante que hay allí. En la alcaldía, al entrar a la alcaldía, en el hall de entrada, hay un óleo de Simón Bolívar muy grande que cubre toda la pared. Y yo tuve la curiosidad de acercarme a ver la tarjeta de identificación. Es un óleo que el gobierno venezolano le donó a la alcaldía de Bolívar en reconocimiento a llevar el nombre de nuestro libertador, dice la tarjeta. Le donó ese óleo en el año de 1917, hace 103 años. El gobierno del general Juan Vicente Gómez donó ese óleo al pueblo de Bolívar. Hace 103 años, alguien en Venezuela se preocupaba por mantener lazos de unión, lazos de intercambio con estos pueblos y hacía este tipo de donaciones. Qué increíble. Muy importante porque es un gesto que no tiene valor. Así es, así es. No tiene valor, vale todo el oro del mundo, como dicen. Bueno, Y esperemos. otra curiosidad de ese pueblo, un restaurante que se llama Simón Bolívar, le dicen Simon Bolívar. Se llama Simon B.S., Simon B.S. Es Ok. el restaurante. Y tú entras a ese restaurante en Bolívar, Missouri, y parece que estuvieras en un museo de Venezuela, porque en las paredes hay mapas de Venezuela, hay una colección de los billetes de Venezuela, los billetes que nosotros conocimos, no los de jugar ahora Monopolio, sino los billetes verdaderos, aquellos que tenían valor, ¿verdad? Bien, así es. Que usamos nosotros rutinariamente. Hay otra colección de ciudades de Venezuela con fotos y todo, ¿verdad? Porque ellos aman a Venezuela, aunque no hayan ido a Venezuela, pero ellos saben que Simón Bolívar es de Venezuela. Y el menú de ese restaurante es un menú que llama la atención, hay una curiosidad muy grande. Tú vas a pedir una hamburguesa y la hamburguesa se llama hamburguesa Simón. El otro es papas fritas Bolívar. Qué interesante. Y hay un sándwich El Libertador, Ah, ¿verdad? Es muy interesante. Y los mesoneros andan con una franela de Simón Bolívar puesta, con el nombre de Bolívar puesta. oye, qué orgullo, de verdad. Orgullo y sentimiento sin ningún interés. El sentimiento de ellos lo hacen porque saben que el nombre que ellos llevan es el nombre de un gran hombre, de uno de los hombres más grandes en la historia universal. Sí, así es. Eso mismo. Mira, ojalá que toda esa historia, ¿verdad?, se repitiera y que sé que la historia se repite, porque las historias se repiten, ¿Cómo no? La historia se repite, ciertamente. pero que sea, por supuesto, en beneficio siempre
por ejemplo, en el caso de nosotros los venezolanos, de llevar ese orgullo, ¿me entiendes?, en el pecho. Te agradezco. De llevar en el pecho al verdadero Simón Bolívar, Verdadero, al no al verdadero. distorsionado, Así es, así no al es. distorsionado. Así es, Álvaro. Y te quiero, por supuesto, dar las gracias. Ahora sí No, estamos siempre, ya, siempre a pero, la orden, César. pero, por supuesto, antes de irnos, yo quería preguntarte, porque es nuestra primera entrevista, pero siempre la hago, y te pregunto, ¿cuál es tu postre favorito? Mi postre favorito es el tiramisú. Extraordinario postre, ¿no? El postre Sí, sí, internacional, el internacional. postre internacional, porque si me vas a preguntar por el Uno postre venezolano, ajá, uno te criollo. puedo decir que es dulce de lechosa con piña y arroz con leche. El arroz con leche. Ay, Eso. doctor. Bueno, Álvaro, de verdad que muchísimas gracias. De verdad, nuevamente te digo, fue un honor para nosotros conversar contigo acá en la plataforma de Orlando Time News y de conectarnos a través de la historia y de todos esos pasajes y anécdotas que tú has presentado hoy y que sé que vamos a seguir teniendo de ti ese conocimiento y esa experiencia de Bolívar USA. Con todo gusto y cariño lo hago, César, porque de las conversaciones que nosotros hemos hecho, te puedo reafirmar de que yo tengo un principio que dice, la mejor luz no es la que se concentra, sino la que se difunde. Lo que yo pueda conocer sobre todos estos honores y reconocimientos a Bolívar, yo tengo que difundirlo. No pueden quedarse para mí. Tengo que darlos a conocer a la gente. Y qué mejor plataforma que la que tú tienes. Te felicito porque es muy dinámica, es muy fresca, es muy ligera y cubre un espectro muy grande de la vida de los venezolanos en Orlando. Muchísimas Muchas gracias a ti también y muchas gracias a la gente que ha dispuesto de su tiempo para vernos. Un gracias. gran abrazo para todos. Quiero enviarle a todas las personas que se conectaron y darles las gracias por tomarse su tiempo y por supuesto enriquecerse con esta historia tan interesante, tan amena que nos hace hoy Álvaro Muñoz. Así que gracias a todos, gracias también por supuesto a esas personas que hacen posible que todas estas conexiones, estamos hablando de Melao Bakery, estamos hablando de la gente de Aiza Vilés, estamos hablando por supuesto de Langway y bueno, y muchísimas otras más que estaremos por supuesto mencionándolas en otra oportunidad. Así que gracias Álvaro. Quiero desde aquí, por supuesto, decirte que nos vemos hasta una próxima oportunidad. Seguro, honor que me hace, César, con todo gusto, con todo gusto. El próximo tema lo vamos a escoger, vamos a hablar de otro de los Yo, honores, de los tributos, de los no, lo reconocimientos digas, que le han hecho a Bolívar. no lo digamos todavía, lo vamos a hacer y sé que la gente se va a conectar y vamos a enriquecer a todas estas personas a través de tu historia y de la historia. Me complace mucho haberlo hecho, ¿Okay? César, de Bueno, verdad. buenas noches a todos, reciban un fuerte abrazo y que la pasen muy bien. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego.